tener un final diferente. We can have a different end result. En otras palabras, vamos a aprender de la historia de Saúl In other words, we're going to learn from the story of Saul y de las pistas que que habían en la vida de Saúl, que demostraba que Saúl se iba a desviar del Señor y tener un mal final. and learn from the clues that we can see in the life of Saul that showed that he was going to have a bad ending. Y anoche yo estaba pensando And last night I was thinking, y entendí algo, and I understood something. que muchas veces uno no puede ver las pistas en nuestras vidas. A lot of times we can't see the clues in our lives. Hay veces que uno como que se ciega It's like if we get blinded y le puede decir esto puede estar sucediendo, and you can say something's happening here, pero uno no verlo. but yourself not see it. Por eso es que hay veces que es bueno But a lot of times it's good uno, santos a Dios, uno hablar con una persona que más lo conoce to talk to someone that para you ver- most know para ver si en la vida de uno existen alguna de estas pistas. and if you can see, or if they can see in the life of yourself, if they see these clues. Glorias a Dios. Primera de Samuel 15:23 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. And we'll read 1 Samuel 15, verse 23, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For rebellion is as reprehensible as the sin of divination, and insubordination is as reprehensible as false religion and idolatry. Since you have rejected the word of the Lord, he also rejected you from being king. Dios y Padre Celestial, Señor, ante tu presencia venimos. Tu pueblo ha venido, Señor, a oír el mensaje de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre mío, que tú hables y que tú ministres a nuestras vidas. Padre, en este momento reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu, Padre mío, que quiera impedir que tu pueblo, Señor, reciba el mensaje de tu palabra, Padre. Todo demonio, Señor, que quiera robarse la semilla de tu palabra, Señor, lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tú abra nuestros corazones, abre nuestras mentes, quita toda distracción, Señor, Padre mío, y que tu pueblo, Señor, pueda recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Gloria a Dios. La semana pasada aprendimos que en la vida de Saúl Last week we learned in the life of Saul, habían pistas que indicaban que Saúl se iba a desviar del Señor. there were clues that were showing that Saul was going to deviate from the Lord. Que Saúl iba a tomar el camino de la rebeldía y de la desobediencia a Dios. That he was going to take the road of rebellion and disobedience to the Lord. Y como resultado de tomar ese camino, And as a result of taking that path, Saúl tendría un final desagradable. and Saul will end up having a very poor ending. Y si nosotros podemos identificar esas mismas pistas So if we ourselves can identify those same clues y analizar nuestras vidas and analyze our own lives, para ver si descubrimos alguna de ellas en nosotros, if we can figure those clues out in our own lives, posiblemente podamos hacer los cambios que tenemos que hacer we can possibly do the changes that we need to do para no tener los resultados desastrosos que tuvo Saúl. and not have the same disastrous results that Saul had. En otras palabras, hemos de aprender de la historia de Saúl, In other words, we're going to learn from the history of Saul, porque como dicen por ahí, as they say, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. those that don't learn from history are condemned to repeat it. La Biblia nos enseña que hay caminos que nos parece derecho,
And the Bible teaches us that there's ways that for us seem straight. Pero sigue diciendo que aunque nos parezca derecho, But it keeps saying that even if it seems straight, su fin es camino de muerte. the end of it is death. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, The question that we have to ask ourselves is, ¿cómo podremos saber how can we know si un camino que nos parece derecho, a path that seems straight, pero nos lleva a la maldición y al fracaso? but the path will end up taking us to failure and condemnation? ¿Cómo podemos saberlo? How can we know that? Si parece para nosotros, parece un buen camino, So if for us it seems like a straight path, pero ese camino nos va a llevar a la destrucción. but that path is going to take us to destruction. Sencillamente, Very simple. usar el estándar de la palabra de Dios Use the standard of the Word of God para ver lo que las pistas nos indican, to see what the clues are indicating, para ver si el camino que hemos escogido to see that the path that we chose, verdaderamente es un camino bueno if it's truly a right path, o es un camino que al final nos va a ser desastroso. or it's a path that will destroy us at the end. Cuando hagamos esto, So when we do this, nos encontraremos con una decisión: we'll find ourselves in a decision, o ignorar completamente lo que dicen las pistas, or to ignore completely what the clues say, o aceptar lo que dicen las pistas or to accept what the clues say y cambiar de dirección. and change direction. Una decisión que todos tendremos que hacer. A decision that we all have to make. La semana pasada descubrimos 3 pistas. Last week we discovered 3 clues. 3 pistas que indicaban que Saúl se iba a desviar del Señor. 3 clues that showed that Saul was going to deviate from the Y Lord. que el final de Saúl no sería agradable. And the end of Saul would not be great. Número 1, vimos que Saúl era impaciente con el plan de Dios. Number 1, we see that Saul was impatient with the plan of the Lord. Y que su impaciencia lo llevó al pecado y a la desobediencia. And his patience led to disobedience and sin. Número 2, vimos que Saúl trató de justificar su desobediencia. Number 2, we see that Saul was trying to justify his disobedience. Saúl llamó su desobediencia esfuerzo. And Saul called his disobedience effort. Él dice, yo me esforcé. I gave effort. Pero lo que Saúl llamó esfuerzo, But what Saul called effort, Dios lo llamó desobediencia y pecado. God called disobedience and sin. Saúl no entendía que podemos llamarle otra cosa. Saul did not understand we can call it something else. Podemos llamarle un error. We can call it a mistake. Podemos llamarle una falta. It could be an error. Podemos llamarle una mala decisión. It could be a bad decision. Llámele lo que quiera llamarle. Call what you wanted to call it. Pero para Dios, si es pecado, Dios sigue siendo pecado. But for God, if it's sin, then it's sin. Vimos número 3. And number 3, Que el deseo de Saúl era complacer más a la gente que a Dios. the desire of Saul was to please more the people than God. Y eso lo llevó a racionalizar su desobediencia. And that led him to rationalize his disobedience. Así que número 1, So number 1, impaciencia con el plan de Dios. impatience with the plan of God. Y tengo que preguntarles, And I have to ask, ¿eres impaciente con el plan de Dios en tu vida? are you impatient with the plan of God in your Hay life? veces que las cosas no suceden cuando nosotros queremos. A lot of times things don't work out the way you want Y at the nos time you do. frustramos. And we get frustrated. Y nuestra impaciencia nos lleva por un camino malo. And our impatience takes us to a different path. Número 2, estamos tratando de justificar nuestra desobediencia. Number 2, are we trying to justify our disobedience? Estamos tratando de justificar nuestro pecado ante Dios. Are we trying to justify our sin in front of God? Llamándole otra cosa. Calling it something else? Pero al final Dios sigue diciendo que es pecado. But at the end of the day, God's still going to call it sin. Y no hay justificación por pecar delante de Dios. And there's no justification to sin in front of Y God. número 3, And number 3, estamos nosotros más interesados en complacer más a la gente que complacer a Dios. and are we more interested in pleasing the people than pleasing God? Como Pedro tenemos que decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
It is better to to obey God than to men. Amén. Y estas pistas nos indicaban And these clues were que indicating, Saúl, si Saúl no cambiaba, Saúl iba por un camino malo. and if Saul did not change, he was on the wrong path. Y mi esperanza en este día es And my hope in this day is, que si nosotros descubrimos alguna de estas pistas en nuestras vidas, if we can discover these clues in our lives, que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer para cambiar de dirección that we can do everything we can to change direction antes de que sea muy tarde. before it's too late. La próxima clave, la próxima pista The next clue que vemos en la vida de Saúl, that we see in the life of Saul que indicaba que Saúl se iba a desviar del Señor that showed that Saul was going to deviate from the y Lord tener un final desagradable. and have a disastrous ending. La próxima pista es la indiferencia. The next clue is the indifference. Indiferencia es el sentir de que a mí no me importa. The indifference is the feeling that you don't care. No me importa si estoy bien con Dios o no. I don't care if I'm well with God or not. No me importa si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. I don't care if I'm doing His will or not. No me importa si estoy siendo responsable con Dios o no. I don't care if I'm being responsible to God or not. La indiferencia, mis amados hermanos, es muy peligrosa. The indifference is very dangerous. Unos años atrás, un sobreviviente judío del holocausto de los nazis, Many years ago, a survivor from the Nazis, hablando en la Casa Blanca unos años atrás, speaking in the White House a few years ago, dijo sobre la indiferencia. was talking about the indifference, Que la indiferencia es la peor emoción del ser humano. that the indifference is the worst emotion from a human being. Él estaba hablando de cómo los nazis maltrataban a su gente. It showed, he was explaining how the Nazis were, how poorly they were treating the people. Y la indiferencia de los ciudadanos And the indifference of the citizens le dieron las riendas libres al mal y al pecado y a la maldad de los nazis. and gave the freedom and the sin to the Nazis. Este hombre dijo, And this man said, la emoción más peligrosa es la indiferencia porque la indiferencia es la ausencia de una respuesta al mal. he said that the worst emotion is the indifference because it's the absence of the response to something bad. Y cuando no se tiene una respuesta al mal, And if there's not a response to evil or bad, yo no sé por qué, I don't know why, pero cuando no se tiene respuesta al mal, but when there's not a response to evil, el mal coge las riendas the evil grabs y, control y empieza a dominar. and takes dominion or La control. Biblia enseña que la respuesta del cristiano hacia el mal And the Bible teaches the response of a Christian to something evil es separarse de él. is to separate La yourself from them. respuesta cristiana hacia el mal The response of a Christian towards es evil aborrecer el mal, is to hate evil. es hacerle frente, It's to confront, es resistirlo. resist. Pero cuando el cristiano es indiferente But when the Christian is indifferent, y su respuesta hacia el mal es ausente, and if the response to evil is absent, es el mal que va a tomar las riendas y empieza a dominar en la vida del cristiano. it is that evil that will take control and dominate the life of a Por Christian. eso Jesús nos enseñaba que si algo malo te va a impedir que llegues a donde Dios te quiere llevar, And that's why Jesus was teaching that if there's something bad that's going to stop you from going to God, lo mejor es que lo cortes y que lo eches de ti. and the best thing to do is to cut it away and get it away from you. Y si nos sentimos mal por faltarle a Dios, And if we feel bad for doing that, eso es bueno. then that's good. A ver si decirlo otra vez. Let me say that again. Si usted se siente mal porque le faltó a Dios, eso es bueno. If you feel bad for offending God, then that is good. Todavía hay esperanza. There is still hope. Nuestra conciencia todavía no ha sido cauterizada. Our conscience have not been captive. Nuestro corazón todavía no ha sido endurecido. Our hearts have not been hardened. Pero si respondemos al mal con indiferencia But if we respond with evil, with y indifference, no hacemos nada para cambiar de dirección, and we do nothing to change direction, podemos terminar como terminó Saúl, we can end up how Saul ended up, desviándonos del Señor being completely y deviated from the y Lord caminando por el camino de la rebeldía and walking on the road of rebellion hacia un final desagradable. and to have a disastrous ending. Así que tengo que preguntar a la iglesia, So I have to ask, church, ¿cuál es tu respuesta al mal? so what is your response to evil? ¿Le ríes al mal Do you laugh at it
¿Cuál es tu respuesta al mal? What is your response to evil? ¿Ignoras al mal en tu casa? Do you ignore the evil in your house? ¿Cuál es tu respuesta al mal? What is your response to evil? ¿Le das las riendas al mal en las conversaciones que quizás no debe estar participando como cristiano? Do you give control of the evil and conversations that you shouldn't even be participating? ¿Cuál es tu respuesta al mal? What is your response to evil? Hay que entender que con nuestro silencio We have to understand with our le silence, damos al mal la aprobación. we give evil approval. ¿Sabía eso? Did you know that? Con nuestro silencio, With our silence, con nuestra indiferencia, with our indifference, le damos al mal nuestra aprobación. we give evil our approval. Ahora sabemos que el pueblo de Israel So we know the people of Israel estaba en guerra were at war, y tenían que prepararse para la batalla. and they had to get ready for battle. Y aún así, And even that way, Saúl como rey de Israel and Saul as king of Israel, es indiferente en cuanto a las necesidades de sus hombres. he's indifferent of the necessities of his men. Saúl era completamente indiferente Saul was completely indifferent a las necesidades que tenían sus soldados. of the necessity that his soldiers had. Primera de Samuel 13:22 dice: 1 Samuel 13:22 says, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. So it came about on the day of battle that neither sword nor spear was found in the hands of any of the people who were with Saul and Jonathan, but they were found with Saul and his son Jonathan. En el día de la batalla, In the day of the battle, el pueblo iba a pelear the people were going to fight, y el ejército de Israel no tenía armas. and the army of Israel had no weapons. El único que tenía era el rey y Jonatán, su hijo. And the only one that had weapons was the king and his son Jonathan. Ahora, ¿cómo es posible So how is it que possible en el día de la batalla in the day of battle el ejército de Saúl no tuviera armas para pelear? that the army of Saul did not have weapons to fight? ¿Por qué era que Saúl Why is it that Saul no había procurado armas para sus soldados? did not have weapons for his soldiers? Porque no se había procurado en equipar a aquellos que estaban bajo su mandato, su liderazgo. Why didn't he worry about preparing those soldiers that are under his leadership? Sencillamente porque Saúl era indiferente. Simply because he was indifferent. Ahora, padre cristiano que me oye, So father, a Christian father that hear me, hay que saber que nuestros hijos están peleando una batalla espiritual we have to understand that our kids are fighting a spiritual battle, y que ellos están bajo nuestro liderato espiritual. and they're under our leadership, our Están- spiritual leadership. Están peleando sus propias batallas. They're fighting their own battles. Y es posible que usted no sepa la lucha que tienen nuestros hijos. And it's possible you don't know the battle that they're having. Pero no podemos ser indiferentes But we cannot be indifferent en cuanto a las necesidades que ellos tienen of the necessities that they have para pelear la batalla que tienen que pelear. to fight the battle that they need to fight. Hay padres que lamentablemente There's parents that unfortunately mandan a sus hijos a la escuela sent their kids to school sin equiparlos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. without equipping them with the power of the Spirit, which is the Word of God. Allá están en batallas They're out there in battle, y ellos no tienen con qué pelear. and they have nothing to fight No with. tienen con qué defenderse en contra del enemigo. They have nothing to defend themselves No against the están enemy. ni equipados ni adiestrados para la batalla. They're not equipped for the battle. Están completamente a la merced del enemigo. They're completely at the mercies of the enemy, Completamente a la merced del mundo. completely at the mercies of the world, Completamente a la merced de la naturaleza pecaminosa dentro de nuestros hijos. completely at the mercy of the sinful nature in our kids. Hay padres que lamentablemente There's parents that unfortunately dejan que sus hijos naveguen el internet en sus teléfonos y en sus computadoras solos. that allow them to navigate their internet on their phones and computers by themselves. Se meten en lugares peligrosos They get in dangerous areas sin equiparlos con las armas del Espíritu. without equipping them with the arms of the Spirit. Lo que ellos necesitan para pelear su batalla espiritual. What they need to be able to battle their spiritual Y battles. cuando se meten al internet And when they get in the internet y se ponen curiosos, and they get curious, porque se van a poner curiosos, because they'll get curious y se meten donde no deben meterse, and they get in the area they're not supposed to,
No saben lo que Dios ha dicho sobre eso. They don't know what God has said about these Porque things no los han equipado con la espada del Espíritu. because they have not equipped them with the sword of the Spirit. Hay padres que lamentablemente Their parents, unfortunately, dejan que sus hijos vayan a la guerra espiritual that go to a spiritual battle sin equiparlos con las armas espirituales without equipping them with spiritual arms que ellos necesitan para obtener la victoria. that they need to be able to obtain that victory. Porque no entiendan que la única manera que van a tener la victoria Because they don't understand the only way to get that victory es equiparse con las armas espirituales que ellos necesitan. is to equip with the spiritual arms they need. Y hay padres que no entienden And there's parents that don't understand que su indiferencia that their indifference está poniendo a sus hijos en peligro. are putting their children in danger. Hay jóvenes dentro de nuestras iglesias There's youth in our churches que todavía necesitan ser evangelizados. that still need to be evangelized. No entienden por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. They don't understand why Jesus had to die on the cross for our sins. No entienden lo que es la vida cristiana. They don't understand the Christian life. No entienden lo que significa que Dios es santo y justo. They don't understand that God is holy and just. No entienden la gracia salvadora de Dios. They don't understand the saving grace of God. No entienden la magnitud del amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. They don't understand the magnitude of the love that God demonstrated on the cross. Con razón nuestros jóvenes se están perdiendo dentro de nuestras iglesias. That no wonder that the youth is losing in the church. Muchos de nosotros estamos siendo indiferentes. Many of us are being indifferent. Y un día le tendremos que dar cuenta a Dios And one day we'll be held accountable in front por of God la ausencia de nuestra respuesta al mal. for our absence of our response to evil. Llegará el momento It'll come a time cuando mis hijos when my children van a tomar la decisión que ellos van a tomar. are going to take or make a decision they're going to make. Y si ellos se desvían por el camino del camino de la vida y la bendición, And if they deviate from the path of life and blessings por seguir el camino de la rebeldía y la desobediencia, to follow the road of disobedience and rebellion, no será it will not be porque sus padres fueron indiferentes. because their parents were indifferent. No será It will not porque be sus padres nunca los equiparon con las armas espirituales que ellos necesitan. because of the parents never equipped themselves with spiritual arms No that they need. será It will not be porque fuimos indiferentes a la responsabilidad ante Dios. that we were indifferent from the responsibility of God. Será porque esa fue la decisión que ellos tomaron. It will be because that is the decision they made. Y un día ellos tendrán que darle cuenta a Dios. And one day they'll be held accountable in front of God. Un día, padre, si usted equipa a sus hijos con la palabra Parents, if you equip your kids with the word y usted no es indiferente and you're not indifferent y sus hijos están equipados con las armas necesarias, and they're equipped with the necessary arms, usted ha hecho lo que Dios requiere de usted como padre y madre. you have done what God has required you as a father and mother. Pero si hijos, But if children usted toma la decisión y se desvía de la verdad and take the decision and deviate from the truth que sus padres le han enseñado, that your parents have showed you, la Biblia tiene algo para ti en segunda de Pedro 2:21 al 22. the Bible has something for you in 2 Peter chapter 2 verse 21 and 22. Encontramos una palabra de advertencia We see here a warning, a word of warning para todos aquellos que se desvían Oh. después de haber conocido la verdad. of all those that deviate from learning the truth. Dice la Biblia, It says, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. for it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment handed on to them. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. And it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Mientras tanto, padres cristianos, Christian parents, cumplamos con Dios. let's fulfill our duties with God. Equipemos a nuestros hijos. Let's equip our children. No seamos indiferentes. Let's not be indifferent. Hagamos todo lo posible Let's do everything para que possible nuestros hijos peleen sus batallas espirituales, for the children to fight their spiritual battles, para que ellos puedan tener la victoria también en el Señor. so they can have the victory in the Lord.
La Biblia dice en 2 de Corintios 10 del 4 al 5. The Bible says in 2 Corinthians 10 verses 4 to 5. La razón por qué debemos equipar a nuestros hijos con esas armas. The reason why we have to equip our children with those arms. Dice, las armas de nuestra milicia, la cual no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. La guerra espiritual se pelea en el campo de la batalla de la mente. The spiritual battle is fought in the camp of your mind. Pero si no equipamos a nuestros hijos, But if we don't equip our children, si no equipamos a aquellos que están debajo de nuestro liderato, if we don't equip those that are under our leadership, no podrán tomar todo pensamiento cautivo. they will not be able to take every thought captive Porque no tienen las armas espirituales necesarias para hacerlo. because they don't have the spiritual arms to do it. Y como resultado, And as a result, ellos serán los cautivos por sus pensamientos. those will be the ones captives for their thoughts. ¿Y qué usted quiere, padre cristiano? And what do you want, Christian parents? Hijos que tomen cautivos sus pensamientos y los traigan a Cristo, Children that can grab their thoughts captive and bring them to Christ? o queremos hijos que son prisioneros de sus propios pensamientos. Or have children that are prisoners of their own thoughts? Santo Dios. Vemos, amados hermanos, en la historia de Saúl que Jonatán sale a armar y a equipar al ejército. And we see here in the story of Saul that Jonathan would go and equip the soldiers. Él sale a hacer el trabajo que le tocaba a su papá hacer. He would do what the work of the father had to do. Y mientras él salió a equipar y a armar a su ejército, And when he went to equip his army, Jonatán empieza a pelear una batalla. Jonathan starts fighting a battle. Él entra en una pelea. He gets in a fight. Y mientras Jonatán y sus hombres And as Jonathan and his men están luchando por sus vidas, are fighting for their lives, tenemos que preguntar qué estaba haciendo el rey. we have to ask ourselves, what is the king doing? ¿A dónde estaba Saúl? Where was Saul? ¿Qué estaba haciendo el líder? What was the leader doing? Primera de Samuel 14, del 2 al 3, nos dice lo que hacía Saúl. We see here in 1 Samuel 14 verse 2 to 3 where Saul was doing. Mientras su hijo estaba peleando por su vida, While his son was fighting for his life. mientras su hijo estaba tratando de equipar al ejército, When he was trying to equip the army, ¿qué hacía el rey? what did the king do? Dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado, debajo de un árbol de granada, que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Saul was staying at the outskirts of Gibeah under the pomegranate tree that is in Migron. And the people who were with him numbered about 600 men. And Ajah, the son of Adatub, and Ejub's brother, son of Phinehas, the son of Eli, the priest of the Lord Shiloh, was wearing an ephod. And the people did not know that Jonathan had gone. Vemos que mientras Jonatán estaba peleando una batalla por su vida, As we see that Jonathan was fighting for a battle for his life, por equipar al ejército con armas, to equip the army with arms, el rey estaba cogiendo lo suave, the Saul was taking it easy. debajo de un árbol de granada con 600 hombres. Under a pomegranate tree with 600 men. Sus hijos, su hijo y los hombres de sus hijos luchando por sus vidas, y el rey tomándose una limonada debajo de un árbol. And his son and the men fighting for their lives, and the king just relaxing under the tree. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Jonatán ganó la batalla. that Jonathan won the battle, Y Jonatán equipó al ejército con armas. and that Jonathan equipped the army with weapons. Pero mientras todo esto estaba sucediendo, But while all this was happening, Saúl no sabía dónde estaba su hijo. Saul had no idea where his son was. Saúl no sabía que su hijo estaba peleando. And Saul did not know that his son was fighting. Saúl no sabía ni de la victoria
que su hijo tuvo en el campo de la batalla. Saul had no idea the victory that Jonathan had in the war. Saúl era completamente indiferente. Saul was completely indifferent. No sabía de la lucha de su hijo. He did not know of the struggle of his son No sabía de la victoria de su hijo. or the victory of his son. No se molestó en equipar a los que estaban debajo de su liderato. He didn't care to equip of those that were under his leadership Porque Saúl era indiferente. because Saul was indifferent. Y cuando uno es indiferente a las cosas de Dios, And when you're indifferent of the things of God, y cuando uno es indiferente con sus responsabilidades delante de Dios, and when you're indifferent with the responsibilities in front of God, son pistas there are signs que nuestro final no será muy agradable. that our end will not be that great. Y si descubrimos esta pista de indiferencia en nuestras vidas, And if we find this clue of indifference in our life, amados, tenemos que hacer todo lo posible brother, we must do all the possible por cambiar de dirección to change direction antes de que sea muy tarde. before it's too late. Pregunto, I ask, ¿sabemos lo que están haciendo nuestros hijos? do we know what our children are doing? ¿O estamos siendo indiferentes como Saúl? Or are we being indifferent like Saul? ¿Sabemos las necesidades que tienen nuestros hijos? Do we know the necessities our children have? ¿Sabemos con quién se pasan? Do we know who they're with? ¿Sabemos cuáles son las luchas que ellos tienen? Do we know the struggles they have? ¿Sabemos cuáles son las victorias que ellos han obtenido en el campo de batalla? Do we know the victories they've obtained in the battle? ¿O estaremos siendo indiferentes? Or are we being indifferent? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Help us, Lord. La próxima pista The next sign que or clue vemos en la vida de Saúl in the life of Saul, es una pista que se revela en la indiferencia de Saúl. it's a clue that reveals in the indifference of Saul. Saúl era indiferente porque Saúl era egoísta. Saul was indifferent because he was selfish. Saúl era egocéntrico. He was egocentrical. Lo único que le importaba a Saúl era Saúl. The only thing that Saul cared about was Saul. En primera de Samuel 14:24 In 1 Samuel 14:24, vemos que el ejército estaba hambriento. and we see here that the army was hungry. Habían peleado, They have fought estaban hambrientos, and they were hungry. habían ganado. They won. Y la Biblia dice que Saúl los puso en apuros. And it shows here that Saul was rushing them Porque el ejército que querían comer del botín, because the army wanted to eat, pero Saúl no se lo permitió. but Saul didn't allow it. Saúl hizo juramento ante el pueblo. He made an oath in front of the En people. el verso 24, miren lo que dijo Saúl. And look what it says in verse 24. El ejército hambriento, acabado de pelear, The army that was hungry, that just finished fighting, miren lo que le dice. look what it says. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado yo venganza de mis enemigos, sea maldito. En otras palabras, se trataba de Saúl. He said, "Cursed be the man who eats before evening and before I have avenged myself on my enemies." Me puedo imaginar al ejército quizás a punto de desmayar del hambre. I can imagine the army was at a point that they were going to faint of hunger. Y Saúl diciendo, ustedes tienen que nadie aquí coma hasta que se vengue de mis enemigos. And I can imagine Saul saying, "No one can eat until my enemies, I avenge my enemies." Lo único que le importaba a Saúl era a Saúl. The only thing that Saul cared about was Saul. Él no se preocupaba del bienestar de más nadie. He didn't care about the well-being of anyone else. Qué triste. How sad. El cristiano The Christian que solo está interesado en su propio bienestar that is only worried about their own well-being y no considera ni se preocupa por el bienestar de sus hermanos en la fe, and they don't care about the well-being of their brothers and sisters in faith, o está descuidado espiritualmente, or they're not focused spiritually, o no conoce al Señor or they don't know the Lord, y todavía necesita un encuentro con Jesucristo. and they still need an encounter with Jesus Christ. Porque todo el que tiene a Cristo tiene la mente de Cristo. Because all those who have Christ have the mindset of Christ. Miren lo que Filipenses 2, verso 3 al 5 dice. And look what Philippians 2, verse 3 to 5 says. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Quizás alguien diga, yo soy pastor y yo no tengo que considerar a nadie superior que mí. Someone might say, well, I'm the pastor, so I don't need to consider anyone more superior than myself. Pues están mal y eso no es la mente de Cristo. Well, they're wrong, and that's not the mind of Christ. Cristo siendo el Hijo de Dios, la Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. And even the Son of God even humbled himself. Cristo siendo el Hijo de Dios, Christ being the Son of God, se humilló como siervo. humbled himself as a servant. Vino a servir. He came to serve. Así que mientras más alto Dios va llevando uno, más bajo uno debe estar. So even as the higher that the Lord takes you, the lower you have to be. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Saying, considering one another as more important than yourselves. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interest of others. No está diciendo que yo no debo velar por mi bienestar, He's not saying that you don't have to worry about your own well-being que solo debo estar preocupado por el bienestar de mi hermano. and just worry about the well-being of your brother or sister. Dice que debo estar preocupado no solamente por mi bienestar, sino también por el bienestar de mis hermanos. It's saying that not only worry about your own well-being, but the well-being of your brothers and sisters. Ahora mira lo que Pablo dice. And look what Paul says. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Have this attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. La palabra sentir del griego The word attitude in Greek denota actitud en nuestra manera de pensar que resulta en una acción. it's an attitude of a mindset that recurs to an action. Cuando Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, So when Paul says have this attitude, él está diciendo, haya en vosotros esta actitud en nuestra manera de pensar have this attitude in your mindset que resulta en una acción. that results in an action. En otras palabras, haya en nosotros la misma actitud In other words, have the same attitude que hubo también en Cristo, that was in Christ. para que nuestras acciones That our actions sean semejantes a las acciones de Cristo. can be the same as the actions of Christ. Porque cuando pensamos como Cristo, Because when we think like Christ, actuaremos como Cristo. we will act like Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y la Biblia dice que al final Dios nos va a recompensar. And the Bible says that God will compensate. Saúl era indiferente. Saul was indifferent. Saúl era egoísta. Saul was selfish. Solo pensaba en su propio bienestar. He only cared about his own well-being. La próxima pista la vemos en Primera de Samuel 15:9. The next clue we see in 1 Samuel 15:9. Ay, 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 mire esto. Look at this. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. But Saul and the